Historia de terror. La Ripper Crew de Chicago. Chicago siempre ha sido una ciudad de ruido en sirenas, en tráfico, en risa, que se derraman desde los restaurantes nocturnos. El zumbido de la vida que se mueve, siempre en movimiento, pero a principios de los años 80, algo más se movió por las calles. Algo silencioso, algo coordinado, algo que no mataba por ira, por dinero o por pasión. Mataba por ritual, mataba por placer, mataba porque quería hacerlo. La gente recuerda a la Ripper Crew como una banda de vagabundos trastornados, una nota a pie de página en la larga enciclopedia manchada de sangre del crimen estadounidense. Pero esa es una mentira reconfortante. Asterisk. La verdad es mucho más oscura en esto. No era locura, era devoción, un sistema de creencias enterrado bajo capas de teología retorcida y suciedad. Un culto de depredadores que pensaban que el dolor era purificación y el asesinato un sacramento. Esta noche escucharás su historia, una historia que ha atormentado Chicago durante décadas, en una historia que aún respira en callejones y lotes abandonados, como un fantasma que se niega a irse en así, que cierra tus puertas, apaga las luces y escucha atentamente porque la Ripper Crew no es solo historia, es una advertencia. El primer cuerpo en la noche del 23 de mayo de 1981. El lado oeste de Chicago estaba envuelto en su habitual manta de caos de fin de semana. Adolescentes a todo volumen, con música en los estéreos de los autos, parejas discutiendo fuera de las tiendas de la esquina, el familiar traqueteo del tren, el deslizándose por la oscuridad. Pero para Linda T., 28 años, una madre, una hermana, una mujer que trabajaba muchas horas y confiaba en las calles equivocadas. Esa noche se convertiría en la última que viviría. Linda nunca regresó a casa. A su familia reportó su desaparición a la mañana siguiente. Pero como tantas desapariciones de la clase trabajadora en la vasta extensión de la ciudad, la policía tenía pocas pistas. No hubo forcejeos, ni testigos, ni indicios, solo la sensación de vacío, de que algo andaba terriblemente mal. 10 días después, un jardinero en el suburbio de Villa Park hizo un descubrimiento que nunca podría olvidar: a un cuerpo mutilado, descartado como basura entre las malas hierbas. El informe del forense fue espeluznante. El seno izquierdo de la víctima había sido extirpado limpiamente, casi quirúrgicamente, y partes de su cuerpo mostraban marcas de tortura grave. Nadie lo sabía en ese momento, pero Linda fue solo el principio. Alguien estaba cazando mujeres, Annie. ¿Ese alguien no estaba solo en el patrón? Comienza el 15 de mayo de 1982. Casi un año después, otra mujer desapareció. Su nombre era Lorraine, una joven y trabajadora recepcionista que abría su oficina de bienes raíces antes del amanecer. Era una mañana normal, una que había vivido cientos de veces antes. Pero esta vez, una furgoneta se detuvo detrás de ella. Una puerta se deslizó. En una mano la agarró. Y Lorraine se convirtió en la siguiente ofrenda. Su cuerpo no sería encontrado durante meses. Cuando finalmente fue descubierto, reposando de manera inquietante sobre una tumba ya existente en el cementerio de Clarendon Hills, los investigadores encontraron algo que les heló la sangre en la misma mutilación. El mismo seno izquierdo desaparecido. En las mismas señales de tortura, los patrones comenzaron a formarse. Huellas dactilares silenciosas y brutales de un asesino ritualista. En los periódicos susurraban sobre un destripador de Chicago, pero estaban equivocados. No era un solo hombre, era una crew, Bandy. En otra mujer, otro sacrificio 2 semanas después de que Lorraine desapareciera. La siguiente víctima fue capturada. Su nombre era Shui, una mujer tranquila que salía tarde
del trabajo. Sin saber que estaba siendo vigilada, en su secuestro, fue rápido a la puerta de una furgoneta. Un grito ahogado por el tráfico, y luego nada, sus restos fueron encontrados 4 meses después. De nuevo, el seno izquierdo. Faltaban los detectives. No tenían móvil, ni sospechosos, ni idea de cómo se elegía a estas mujeres. Eran de diferentes barrios, diferentes orígenes, diferentes estilos de vida. No había nada que las conectara, excepto la forma en que murieron. Pero entonces los asesinos cometieron un error. Dejaron a una mujer vivir, la mujer que regresó de la muerte. Su nombre era Angelan, una joven que caminaba a casa tarde en una noche húmeda de Chicago, sin saber que estaba a minutos de ser arrastrada a una pesadilla en la furgoneta. Se detuvo a su lado en unas manos. La agarraron en un cuchillo, brilló en un par de esposas, se cerraron alrededor de sus muñecas en los hombres, la golpearon, la violaron, la torturaron. Luego el cuchillo volvió a aparecer. Le hicieron un corte en el seno izquierdo. El ritual que repetían con cada víctima. Pensaron que estaba muerta. La empujaron fuera de la furgoneta, en movimiento como basura, desechada. Pero el destino no había terminado con ella. Ángel sobrevivió sangrando, rota, pero viva. Cuando despertó en el hospital, su voz era débil, pero su memoria era nítida. Describió la furgoneta, describió a los hombres, describió la extraña forma en que trabajaban juntos, como si hubieran hecho esto muchas veces antes, y luego alegó que dijo, lo cambió todo. No era un solo hombre. Había 3, tal vez 4 en Chicago. No tenía un asesino en serie. Tenía una manada. El río entrega otro cuerpo. El 28 de agosto de 1982, un grupo de adolescentes que caminaban a lo largo del río Chicago divisó algo flotando cerca de la orilla. Era el cadáver de Sandra, estrangulada y apuñalada. El seno izquierdo había desaparecido. Tan solo 11 días después, el cuerpo de Rosey, de 31 años, fue encontrado en circunstancias idénticas. La ciudad estaba cada vez más aterrorizada. Los periódicos publicaron titulares sobre brujería, cultos, la posibilidad de múltiples asesinos trabajando como uno solo en Chicago. Ya había soportado la violencia antes, pandillas, mafias y asesinos, pero nada como esto, nada ritualista, nada tan consistente. La policía estaba desesperada. Entonces, otro milagro, otra superviviente. La superviviente que trajo, nombré su nombre, era Beverly. Fue encontrada inconsciente cerca de unas vías de ferrocarril, arrojada desde una furgoneta. Al igual que Angela, le habían extirpado el seno. A su cuerpo estaba cubierto de puñaladas. Pero ella vivió apenas, pero vivió. Cuando recuperó la conciencia, su declaración se convirtió en el punto de inflexión de toda la investigación. Describió la furgoneta en detalle. Describió a los hombres, a sus rostros, a sus voces, incluso la extraña frialdad en los ojos del cabecilla. Un hombre cuyo nombre no sabía, pero recordó algo más. Un motel, una habitación extraña, oscura, decorada con objetos que no pudo identificar. En una capilla. La llamó un lugar de dolor. La policía rastreó la furgoneta. Encontraron un nombre, David, un hombre tranquilo, de perfil bajo, raro, reservado, un hombre que nadie habría adivinado que era el líder de uno de los grupos de asesinos más horripilantes de la historia estadounidense. Pero tenía amigos, y esos amigos arrastrarían a Chicago a la oscuridad más profunda que jamás había conocido. La pista del motel que resolvió el caso. La policía rastreó a David hasta un motel destartalado en las afueras de la ciudad. El dueño lo reconoció de inmediato. Sí, Sequero Acqui reservó 3 habitaciones
Tenía 2 o 3 tipos con él ruidosos tan extraños. Dijo que era parte de algún tipo de grupo. Un culto. A la policía se inclinó. Un culto satánico. Susurró el dueño. Eso es lo que dijo que era. Luego vinieron los nombres. Los amigos que David había traído consigo esa noche. Edward, Andrew, Thomas, 3 hombres. Cada uno leal a David, cada uno un engranaje en la máquina del horror. Y los 3 eran ahora sospechosos. La primera confesión. Tomás fue el primero en ceder. Fue recogido por detectives e interrogado durante horas. El peso de los crímenes cayendo sobre él como un océano contenido por una pared de papel. Cuando finalmente habló. Teodó cambió. Confesó, no por culpa, no por remordimiento, porque tenía miedo de David. Según Tomás, las mujeres eran secuestradas al azar, llevadas a habitaciones de motel, torturadas, violadas, mutiladas, luego asesinadas. Y luego describió el ritual. David no asesinaba por caos, asesinaba por significado. Tomás habló de una caja sellada, llena de senos amputados. Al menos 15 de ellos. Afirmó que David se comió partes de ellos como un rito religioso. Retorcido. Afirmó que David se hacía llamar sacerdote. Afirmó que los otros eran discípulos. La policía escuchó con horror, porque ahora la verdadera forma del monstruo estaba clara. Esto no era un hombre, era un líder, un profeta de la violencia. Creador de rituales en Chicago. No tenía un asesino, tenía un culto. El arresto armados con el testimonio de los supervivientes, las confesiones y las pruebas físicas. La policía arrestó a la crew uno por uno. David fue acusado primero, no de asesinato, sino de secuestro, tortura e intento de homicidio. No había suficiente evidencia directa para vincularlo a los asesinatos, una realidad que disgustó a los detectives hasta la médula. Aún así, el juez que lo sentenció dijo: ni siquiera un animal haría estas cosas. Solo o un monstruo. Le dieron 120 años. Luego vinieron los demás. Edward, el participante ansioso. Andrew, el seguidor frío. Thomas, el discípulo temeroso. Cada uno intentó pintarse a sí mismo como un personaje secundario, un extra de fondo en una película de terror que ellos mismos habían protagonizado. Pero la verdad era innegable. Eran la Reaper Crew, un grupo que acechaba a las mujeres, las cazaba, realizaba rituales en sus cuerpos, adoraba el dolor y creía que el asesinato era sagrado. Los juicios fueron largos, los detalles inconfessables, la evidencia abrumadora. La mayoría fue sentenciada a cadena perpetua. La mayoría, no todos. El hombre libre, uno de ellos, Thomas, salió libre décadas después. Negó ser un monstruo. Rogó por misericordia. Dijo que el miedo lo hizo seguir órdenes. Pero el miedo no excusa la tortura. El miedo no excusa el asesinato. El miedo no excusa ver morir a mujeres y no hacer nada. Ahora camina por las calles un hombre con recuerdos más oscuros que la noche. Un hombre que ayudó a construir pesadillas. Un hombre que conoce los rituales y los sobrevivió. Solo este hecho todavía congela la sangre de Chicago, porque significa que la historia no ha terminado. No, realmente no para las familias, no para los detectives, no para los supervivientes, y no para la ciudad que alberga a los fantasmas de las mujeres que se perdieron. La gente evitaba los callejones, los bares se vaciaban antes, las mujeres dejaban de caminar solas a casa. Los padres abrazaban más fuerte a sus hijas. Pero el trauma tiene una extraña manera de persistir incluso después de que la Reaper Crew fue desmantelada.
por redadas policiais, interrogatorios. Chicago aún podía sentirlos las vallas oxidadas en los moteles abandonados, en los susurros sin nombre que flotan en el viento invernal. La ciudad no se relajó simplemente contuvo el aliento, porque algo en el caso nunca se sintió completo, nunca se sintió totalmente contenido, como si todavía faltaran piezas. ¿Y los detectives? Ellos lo sabían, porque una vez que entraron en el mundo que la Crew había construido, nada se sintió terminado en nada. Se sintió totalmente explicado. La Crew no solo estaba matando, creían que estaban sirviendo a algo. Y eso fue solo el comienzo dentro de la capilla. Cuando los investigadores registraron la casa segura de David, su llamado monasterio de motel, encontraron lo que solo puede describirse como la huella física de un delirio. En una sola habitación, transformada en una cámara ritual, velas derretidas, hasta tocones negros, huesos de animales dispuestos en patrones en el suelo, símbolos rayados en el panel de yeso, un altar improvisado hecho con una mesa rota en cuerdas, manchas. Un cuchillo oxidado clavado en la madera. No era caótico, no era aleatorio. Parecía planeado, parecía estudiado. Los hombres que seguían a David afirmaron que él hablaba de purificación, ofrenda y la limpieza de la energía femenina. Predicaba que las mujeres eran vasijas y que el dolor liberaba luz oscura. Combinaba imaginería satánica con teología retorcida, partes de las escrituras y una grotesca filosofía personal que cosió a partir de libros, pesadillas y los rincones de su propia mente. Los detectives que escuchaban esto se sintieron físicamente enfermos, porque esto no era solo asesinato, esto era doctrina. El libro que nadie quería leer en un armario. Bajo una pila de ropa sucia, la policía encontró un diario escrito a mano, grueso, sus páginas empapadas en locura. David lo llamó el libro de las bendiciones negras. La letra era frenética, errática, a veces en bucle, a veces presionada con tanta fuerza en la página que el papel casi se rasgaba. A lo que había dentro cambió la forma de toda la investigación. Página tras página describía cacerías rituales, noches de reunión, ofrendas de prueba y bendiciones de purificación. A los diagramas mostraban cómo debían atarse las víctimas. Las instrucciones describían cómo debía extirparse el seno, el ángulo, el corte, la velocidad. En algunas páginas estaban pegadas, otras tenían manchas que el laboratorio identificó más tarde como sangre humana. Pero la parte más inquietante no eran los dibujos, era el hecho de que nada de eso parecía improvisación, parecía adoración. Los otros, que siguieron la mayoría de la gente, solo conoce los 4 nombres: David, Edward, Andrew, Thomas. Pero los detectives sospecharon algo más desde el principio. Los rituales descritos en los escritos de David mencionaban a 7 seguidores. 7 no, 4 7 Si eso era cierto, entonces la mitad del culto nunca había sido encontrado. Y lo que es peor, esos discípulos sin nombre aún podrían estar vivos. El comisionado de policía de Chicago en ese momento emitió un comunicado afirmando que no había ninguna evidencia de miembros adicionales de la Crew, pero fuera de registro. Los detectives contaron una historia diferente, una historia más oscura, una historia que comienza con una mujer llamada Cynthia. La mujer en la habitación roja, Cynthia, era una trabajadora sexual que desapareció meses antes del arresto de la Crew. Nunca se encontró su cuerpo, ni restos, ni rastro. Su desaparición se convirtió en un caso sin resolver, hasta que una antigua camarera de motel contactó a la policía años después. Ella afirmó que una noche
vio a Cynthia ser arrastrada a una habitación por 4 o 5 hombres vestidos de negro. Tenían una caja, tenían cuerdas, tenían un cuchillo envuelto en tela. La camarera renunció a la mañana siguiente, pero el miedo la mantuvo en silencio. ¿Cuántos hombres?, preguntó el detective. En 5, susurró. Quizás 6. En ese número importaban. Significaba que había más personas involucradas de lo que nadie había admitido. Significaba que tal vez la Crew no había sido capturada por completo. La furgoneta perdida incluso después de los arrestos. La policía solo pudo localizar una furgoneta, la furgoneta de carga roja de Andrew Ann. Pero los supervivientes describieron una segunda furgoneta, más oscura, más grande, con una ventana trasera agrietada, cubierta por una bolsa de basura. Esta segunda furgoneta nunca fue encontrada, simplemente se desvaneció. Algunos detectives creían que había sido conducida a través de las fronteras estatales. Otros pensaron que fue destruida. Pero un detective, Dennis Vaughn, tenía una teoría diferente. Creía que los discípulos desaparecidos todavía la estaban usando a Ann. Y esta teoría cobró fuerza cuando, 6 meses después, una mujer en Indiana reportó ser seguida por una furgoneta oscura con una lámina de plástico negro en la ventana trasera. Ella sobrevivió. Ella escapó, pero confirmó el detalle que la policía temía. No era un hombre. Escuché al menos 3 voces. La sombra de la Crew se extendió más allá de Chicago. Se derramó en el medio oeste y tal vez nunca se detuvo. Los cuerpos sin resolver. Incluso después del arresto de la Crew, siguieron apareciendo cuerpos a mujeres encontradas cerca de carreteras, bosques, cuencas de drenaje. Algunas estaban desmembradas, algunas parcialmente quemadas, algunas dejadas en tumbas poco profundas. Muchas tenían lesiones similares a los rituales de la Crew, pero sin supervivientes, sin testigos, sin la caja de ofrendas que la Crew usaba en sus ritos. La policía nunca pudo confirmar la conexión oficialmente. Extraoficialmente, ellos lo creían. Siempre lo creyeron. En el culto tenía ramas, miembros que operaban de forma independiente, pero seguían el mismo plan ritualista que David había creado. La idea era simple: el culto no murió cuando la Crew fue arrestada. Ann se adaptó. Ann se dispersó, se ocultó, como brasas en la oscuridad. Las cintas del interrogatorio cuando los detectives interrogaron a Andrew. No mostró emoción en ninguna cuando se le preguntó por qué participó. Dijo algo que congeló a cada persona en esa habitación. David nos dijo que el mundo se estaba acabando. Estábamos reuniendo almas para el nuevo reino. ¿Le creíste?, insistió el detective. Andrew lo miró fijamente, sin parpadear. Todavía le creo. Luego sonrió en una sonrisa lenta, pequeña, aterradora. Esa cinta nunca se hizo pública, pero cada oficial que la escuchó reportó el mismo sentimiento extraño después. La sensación de que Andrew no estaba mintiendo, no estaba delirando, no estaba convencido completamente, absolutamente, inquebrantablemente. A la mujer que vio el ritual superviviente, Beverly, la que se arrastró a través de la pesadilla y vivió, dio una entrevista final. Años después, el entrevistador hizo la pregunta que todos evitaban: ¿cuál fue la peor parte? Beverly no mencionó los cuchillos, ni las cuerdas, ni la furgoneta, ni el dolor. En cambio, susurró: ellos rezaban. No como la gente normal, no como nada que haya escuchado. Cantaban juntos, en el mismo ritmo, como si estuvieran recitando algo que habían memorizado. Ann hizo una pausa. David se paró en el medio. Los otros se pararon a su alrededor. Yo no era una persona para ellos, yo era una ofrenda. El entrevistador preguntó qué dijo David, que la hizo recordarlo tan vívidamente.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se hacía llamar el guardián de la puerta. Dijo que mi sangre abría la puerta. A la puerta los detectives. Inicialmente lo descartaron como los desvaríos de un líder de Coulton. Pero luego, en uno de los diarios de David, encontraron un boceto, un dibujo tosco de una puerta cubierta de símbolos. Escrito con letra dentada en la puerta. Debe ser alimentada. En otra página describía el ritual de extirpar el seno. El corazón es donde comienza la vida. El seno es donde se nutre. Cortarlo libera el alma. Esto no fue improvisación, no fue crueldad ciega. Fue una teología retorcida, enferma, pero organizada, una doctrina, un sistema, una creencia. Esto significaba una verdad horrible. Cualquiera podía seguirlo. Cualquiera podía retomar los rituales. Cualquiera podía continuar el legado. La entrevista en prisión en 1989. Un periodista llamado William Cross entrevistó a David en prisión. En la entrevista nunca se emitió según las notas de William. David no negó los crímenes, los explicó con calma, con frialdad, como un profesor explicando una lección a un estudiante. Él dijo: el dolor es el lenguaje más puro, el miedo es la ofrenda más pura. Cuando una mujer grita, la puerta se abre. William le preguntó ¿a qué puerta se refería David? Simplemente se inclinó hacia adelante y dijo: a la que temes. Ese fue el final de la entrevista. William renunció 2 semanas después. Nunca volvió a trabajar. Nunca explicó por qué. Los amigos dicen que sufrió pesadillas hasta el día de su muerte. Pesadillas de cánticos, de la puerta de una furgoneta, deslizándose, de un hombre con ojos huecos, susurrando: en tu miedo nos alimenta. El detective que desapareció, el detective Dennis Vaughn, el que creía que los discípulos desaparecidos todavía estaban ahí fuera, se obsesionó con rastrearlos. Estudió los diarios, volvió a entrevistar a los supervivientes, revisitó todos los lugares conectados a la cruz, mapeó las desapariciones en Illinois, Indiana, Wisconsin. Los patrones lo aterrorizaron. Afirmó que los asesinatos rituales no se detuvieron, simplemente cambiaron de forma. Mantuvo los detalles para sí mismo, incluso para el departamento. Entonces, una noche Dennis desapareció. Su coche fue encontrado afuera de un almacén, destartalado en las afueras de la ciudad. De las llaves todavía dentro, la puerta del conductor abierta. Dentro del almacén, nada, ni cuerpo, ni signos de lucha, ni sangre. Solo un único trozo de papel pegado a la pared. Un símbolo dibujado a mano. El mismo símbolo encontrado en el diario de David en 3 líneas, formando una puerta. Y debajo, escrito en tinta roja: la puerta nunca está cerrada. A la página perdida después del arresto de la cruz. Los investigadores catalogaron todas las pruebas en fotos, cuaderno, grabaciones. Pero un elemento ha seguido siendo un misterio durante décadas. El diario de David contenía originalmente 101 páginas. Solo se registraron 100 páginas. Falta una página que, según los detectives que vieron el diario al principio, contenía nombres, ubicaciones, instrucciones. Algunos creen que contenía las identidades de los discípulos desaparecidos. Otros creen que contenía el siguiente ritual. Esa página nunca ha sido encontrada. Algunos dicen que fue destruida. Otros creen que alguien la tomó. Alguien que quería mantener vivo el ritual. El culto que nunca murió. Se supone que la historia de la Reaper Crew termina con arrestos, con juicios, con los hombres que cometieron las atrocidades, encerrados para siempre. Así es como suelen terminar las historias de crímenes reales. Pero esta es diferente, porque aquí está la verdad que Chicago nunca quiso enfrentar. La Crew no era solo un grupo era un sistema de creencias, una doctrina, un ritual, un manual de violencia en escrito, memorizado y practicado. Ni las doctrinas no mueren cuando sus líderes son arrestados. Se propagan, se adaptan,
sobreviven en Chicago. Todavía encuentra cuerpos en bosques, callejones, campos de drenaje, mutilados y zonificados. Arreglados a la policía, no lo dirá públicamente, pero en privado ellos lo saben. A la filosofía de la CRU todavía existe, en algún lugar en alguien esperando, vigilando, siguiendo los mismos pasos retorcidos, en una ofrenda a la vez, en un grito a la vez, en una puerta a la vez. En Chicago había vivido la violencia antes. Había sido testigo de guerras de pandillas, política corrupta y algunos de los criminales más infames de la historia estadounidense. Pero cuando la verdad sobre la Reper Crew finalmente llegó al público, sucedió algo inusual. La ciudad sintió vergüenza, no porque los asesinatos hubieran ocurrido .s, y no porque habían ocurrido tan silenciosamente, tan sistemáticamente, tan invisiblemente, que para cuando Chicago se dio cuenta de lo que vivía entre ellos, los monstruos ya estaban encadenados durante años, se habían movido por los barrios desapercibidos durante años, habían secuestrado mujeres sin patrón durante años, habían mutilado cuerpos con una calma casi ritualista, y Chicago no había logrado verlo. Ahora, mientras comenzaban los juicios, mientras las confesiones se derramaban, mientras las familias se enteraban del destino de las hijas que se habían desvanecido, en la noche la ciudad finalmente entendió la escala de la pesadilla. Esto no era un asesino esto no era un caso. Esto era una red de crueldad disfrazada de jóvenes comunes y este capítulo final no es solo sobre lo que hicieron .s y no la marca que dejaron atrás. Capítulo 1. El círculo roto. A medida que se interrogaba a cada miembro de la CRU, surgió una verdad inquietante. No eran iguales, nunca lo habían sido. Robin Gecht había sido el núcleo, la gravedad que mantenía a los demás en órbita. Pero una vez que fue retirado del centro, el círculo se rompió de inmediato. Tomás Cocorales, retraído, mentalmente inestable, desesperado por la aprobación, se rompió fácilmente. Admitió todo, aunque a menudo en declaraciones fragmentadas y confusas. Andrew Cocorales, tranquilo, sin emociones, difícil de leer, dio detalles con calma, casi mecánicamente, como si describiera las acciones de otra persona. Edward Spritzer, leal solo por miedo, reveló la Mayo, era parte de la información, no por remordimiento, sino por terror al encarcelamiento. Robin Gecht, el líder en él, profeta en él, manipulador, lo negó todo, incluso cuando la evidencia se acumulaba, permaneció sereno. Incluso cuando los otros pronunciaron su nombre, miró a los detectives con una calma vacía. Se comportó como un hombre que creía en su propia mitología, como si fuera parte de algo más grande, divino, intocable. Esta división psicológica, el colapso de la unidad, se convirtió en la Mayo, era arma de la fiscalía, porque ahora, por primera vez, los investigadores podían reconstruir el ritual, la jerarquía, la mentalidad y, lo más importante, los asesinatos. Capítulo 2. Las confesiones. Las declaraciones grabadas de la CRU se encuentran entre los documentos más inquietantes de la historia criminal. No por lo que confesaron, sino por cómo lo confesaron. No hubo lágrimas, ni vacilación, ni sensación de lucha moral. Fue clínico, frío, fáctico. ¿Cómo? Si estuvieran describiendo una rutina de trabajo, Andrew describió la furgoneta, Spritzer describió las cuerdas, Thomas describió el altar. A los tres describieron el mismo patrón, la misma brutalidad, los mismos rituales. Hablaron de Geshe con una mezcla de miedo y reverencia. Él sabía cosas, tenía poder, tenía un llamado. Nos dijo que Dios necesitaba sacrificios. En cuanto más hablaban, más claro se volvía. Estos hombres habían rendido su voluntad a alguien que los convenció de que la crueldad era sagrada.
Un detective resumió el estado de ánimo. Durante las confesiones, sentí que no estaba escuchando a personas, estaba escuchando a títeres a los que se les cortaron las cuerdas. Capítulo 3. La acusación. Las salas de audiencias albergan un tipo de silencio único, un silencio construido a partir de la expectativa, el dolor y el juicio. En 1983, las salas de audiencias de Chicago se convirtieron en teatros Johor. Familias de mujeres desaparecidas llenaron filas de bancos de madera. Periodistas pululaban por los pasillos. Los fiscales portaban miles de páginas de pruebas. Y detrás de un cristal a prueba de bala, la Ripper Crew observaba todo con una calma inquietante. El juicio se centró en 3 pilares. 1. Pruebas físicas de la casa de Cornelia Avenue. 2. Testimonio de los supervivientes. 3. Las confesiones de la Crew. La fiscalía pintó un cuadro de un grupo tipo culto, cuyos rituales nocturnos implicaban mutilación, tortura y una creencia en la bendición demoníaca, pero el desafío persistía. Hedgeston no había dejado huellas dactilares, ni ADN, evidencia física directa, que lo conectara con la mayoría de los asesinatos. Su poder era psicológico, del tipo que deja huellas dactilares en las mentes, en lugar de en los objetos antedos. Fiscales argumentaron que GST no necesitaba tocar a las víctimas. Orquesto Sing Sing los asesinatos, los ordenó, y la atmósfera de la sala estaba densa de pavor. Cada vez que entraba, rara vez parpadeaba. Nunca mostró emoción. Sonreía ocasionalmente. Nunca cuando alguien lloraba. Nunca cuando se mostraban pruebas. Solo cuando miraba a sus antiguos seguidores. Esa sonrisa pequeña y escalofriante, como si les estuviera recordando en silencio. Todavía son míos. Capítulo 4. Las familias que quedaron atrás. Mientras los fiscales preparaban su caso, docenas de familias esperaban respuestas que temían recibieran los padres que habían reportado la desaparición de sus hijas años antes. De repente se encontraban pidiendo registros dentales, en identificar joyas, recordar ropa. Algunos recibieron confirmación, otros no. Algunos se enteraron de que los últimos momentos de sus hijas estaban más allá de la comprensión. Una madre se derrumbó en el pasillo después de que le dijeran la condición de los restos de su hija. Un recuerdo que los oficiales veteranos todavía luchan por olvidar en documentales. Años después, muchas familias rechazaron las entrevistas. No porque quisieran privacidad. Y no porque los detalles eran simplemente demasiado horribles de repetir. La Ripper Crew dejó una cicatriz, no solo en sus víctimas, sino en toda una generación de familias de Chicago que aprendieron la peor verdad imaginable. A veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, a veces caminan a nuestro lado a la luz del día. En capítulo 5. La sentencia. La Crew recibió diferentes sentencias. Andrew Cacarellas. Pena de muerte. Ejecutado posteriormente. Thomas Cacarellas, décadas en prisión, liberado posteriormente, lo que provocó indignación pública. Edward Spritzer, cadena perpetua sin libertad condicional. Robin Gecht, cadena perpetua por secuestro y asalto. La falta de pruebas físicas impidió condenas por asesinato para muchos. Se sintió incompleto, desigual, insuficiente. ¿Cómo podía el líder no recibir la sentencia más dura? Simple en él. Orquestó en él. Ordenó. Pero físicamente no dejó pruebas. Fue un amargo recordatorio de que el mal puede ser inteligente, frío, calculado y cuidadoso. Pero el castigo de Geschede llegó en una forma diferente, incluso en prisión. Nunca aceptó la culpa, nunca expresó remordimiento, nunca admitió su participación. Permaneció encerrado dentro de la mitología que creó. Un profeta en su propio delirio, un dios en una jaula.
Capítulo 6. Las consecuencias cuando la crew finalmente estuvo tras la reja. Chicago intentó respirar de nuevo, pero la recuperación no fue sencilla. A los departamentos de policía revisaron sus fallos ANSE, crearon nuevos protocolos para personas desaparecidas. Las vigilancias vecinales se expandieron a las mujeres. Viajaron en grupo. Los taxistas informaron sobre furgonetas sospechosas. A la Ripper Crew había terminado ... Pero su sombra permaneció. Ann persistió en las paradas de autobús. Por la noche, persistió en las miradas cautelosas de las mujeres. En los estacionamientos, Ann persistió en las conversaciones que las madres tenían con sus hijas. Ann, no camines sola. No confíes en. No te subas a ninguna furgoneta. Incluso décadas después, los supervivientes y las familias todavía cargan con el peso de lo que sucedió. Algunas heridas no sanan, algunos recuerdos no se desvanecen y algunas pesadillas nunca terminan de verdad, simplemente se callan. En capítulo 7, la mente de un monstruo. Los psicólogos criminales pasaron años estudiando a la crew en prisión. Lo que encontraron fue inquietante. Los 3 seguidores, emocionalmente débiles, susceptibles, carentes de identidad. El líder, carismático, manipulador y desprovisto de empatía. Ann, la fórmula perfecta para un culto en Gex. Si no estaba loco, no deliraba. En un sentido, Medicon comprendía el bien y el mal. Ann simplemente no le importaba. Ann creía que el sufrimiento purificaba el mundo. Ann creía que la violencia lo elevaba espiritualmente. Creía que tenía un propósito superior. Ann, esto no fue locura. Esto fue convicción. Y la convicción, en manos del mal, es mucho más peligrosa que la locura. Ann capítulo 8. La liberación. El capítulo más controvertido llegó décadas después. Ann Thomas Kokarális fue liberado de prisión. A pesar de las protestas, a pesar del miedo de las comunidades, a pesar del trauma de los supervivientes, la ley lo permitió. La gente se alineó en las calles con carteles: manténganlo dentro. Justicia para las perdidas. Nunca más. Los barrios se negaron a aceptarlo. A los refugios le negaron alojamiento. El miedo público se reavivó. Incluso después de todos estos años, el nombre Ripper Crew todavía tenía peso. Un fantasma que se negaba a morir. Ann Thomas, cuando fue entrevistado, parecía confundido, frágil, casi infantil. Algunos dicen que no entendía el horror en el que una vez participó. Ann, pero los supervivientes argumentan: la confusión no borra el mal, tampoco el tiempo. El tiempo. Capítulo final. La sombra que permanece. Hoy, la casa de Cornelia Avenue ha desaparecido. Ann demolida, Ann reemplazada por una nueva estructura cuyos residentes quizás no sepan lo que una vez sucedió en ese terreno. La furgoneta roja fue desguazada hace décadas. Ann, su metal fundido y reciclado, en piezas ahora dispersas por todo el país. Ann, pero la historia, el legado... La advertencia. Ma permanece. La Ripper Crew enseña algo horrible sobre la naturaleza humana. El mal no siempre viene con colmillos o garras. Ann, a veces parece ordinario. Ann, a veces usa un uniforme de trabajadora. Ann, a veces se ríe con los vecinos. Ann, a veces te da la mano. Ann, y a veces... C. O vence a otros para que lo sigan. Ann, Chicago recuerda ahora. Ann, incluso si intenta olvidar, porque la historia tiene una lección cruel. En los monstruos son reales. Ann, caminan entre nosotros, y el peor tipo son los que hacen que otros crean que la crueldad es divina.
Asterisk, 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 hash, hash, hash. Narración final. Las últimas palabras. En la última entrevista grabada antes de su silencio, cuando se le preguntó por qué inspiró tanto horror, Robin Gecht se reclinó, sonrió débilmente y susurró: la gente teme lo que no puede entender, y nunca me entenderás. Tenía razón. Nadie lo hizo, y eso es lo que hace de la historia de la Reaper Crew uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chicago. No por lo que hicieron, sino por lo que creyeron. Es horror. N. O se puede desaprender.